Bueno, nos han quedado más o menos 20 minutos para el final, dada un poco la extensión de algunos de los trabajos, pero yo acá he tratado de tomar nota por lo menos de las preguntas o inquietudes que algunos de los participantes ha ido dejando hasta el momento. Creo que un poco para hilar lo que ha aportado cada uno de ustedes en sus trabajos, creo que ante todo es el papel que tiene la política, ante todo como instrumento de transformación. La pandemia evidentemente irrumpe en un contexto geopolítico global, de esto nos habló Cristian, en este orden hegemónico, en este caos sistémico, como él lo denominó, pero cómo también esto se puede visualizar a distintas escalas. Y ahí pudimos ver cómo juega a escala urbana, cómo la pandemia llega como un nuevo desafío en los espacios urbanos, que ya de por sí tienen problemáticas intrínsecas no resueltas, como el hacinamiento, como la congestión, como la pobreza, como los debates entre la ciudad dispersa o la ciudad concentrada, tantos otros debates, y ahí llega la pandemia para posicionarse como un desafío más. Pero a su vez también en este lugar de las escalas aparece el tema insular y cómo también al mismo tiempo se vive la idea de aislamiento justamente en un entorno insular. Entonces yo creo que como mensaje, a lo mejor para pensar, por lo menos por el que anduve yo en esta tarde, es un poco cómo la política, ante todo, como instrumento de transformación, como instrumento de innovación, de gestación de ideas, busca también la plasmación de esas ideas, es decir, crear ideas, pero para convertirlas luego en una realidad y que puedan plasmarse, porque muchas veces hay muchas ideas, y eso se ha visto mucho en el urbanismo. Por eso se ha hablado mucho de los urbanistas utópicos, por ejemplo, ¿no? Porque muchas ideas del urbanismo que han quedado allí, en muy buenas ideas, que no se plasmaron luego en la práctica. Por eso yo creo que hoy en día tenemos un gran desafío de cómo crear ideas que tengan una plasmación posible en el mundo real en el que vivimos. Quiero, antes de pasar a las preguntas, dar a conocer a todos que también nos está acompañando en este momento la profesora Laura Tarabella, la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Así que, Laura, vamos a darte intervención en este momento. Bueno, gracias. Como dije el miércoles pasado, pido disculpas, pero el horario de las 6 de la tarde es imposible que me podía sumar, pero bueno, quería al menos estar al final, alcancé a escuchar la tercera exposición, lamentablemente no pude compartir lo que presentaron Cristian y Mercedes, pero por los comentarios que pude ver en el chat y lo que me acercaron fueron muy interesantes, y la recapitulación que hizo Javier, que también me parece interesante. Así que bueno, saludarlos, agradecerles sobre todo la participación a los tres expositores. Como comentaba el miércoles pasado, no solo estoy acá como decana, sino que también estoy como geógrafa, como integrante del Departamento de Geografía, así que para mí es una doble satisfacción el hecho de que desde una facultad a la cual me toca la enorme responsabilidad de conducirla, podamos pensar desde las ciencias sociales y desde las humanidades estas cuestiones por las cuales todos estamos atravesando, creando conocimiento y volviendo disponible ese conocimiento desde cada uno de nuestros recorridos académicos particularmente. Y como geógrafa, el hecho de compartir con colegas siempre nos animan a seguir adelante y a enriquecer nuestras propias prácticas. Así que simplemente saludarlos y agradecerles a todos. Cuando me incorporé había más de 80 personas conectadas, con lo cual creo que ha sido un número interesante. Tal vez había algunos más, pero cuando me sumé alrededor de las 7 de la tarde pude ver
en la cantidad de participantes ese número. Algunos los conozco porque son compañeros de la facultad o alumnos de la facultad, otros no, con lo cual esto significa también que llegamos más allá del ámbito de la facultad, y eso también es importante, que se puedan sumar quienes estén interesados en estas temáticas, y sobre todo que les interesa el análisis de estas problemáticas desde una mirada territorial como lo ha definido el ciclo. Así que simplemente eso, y gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Laura. También nos está acompañando la profesora Norma Finelli, que es la directora de la carrera de Geografía en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Así que hemos nombrado a la directora de departamento hoy, y no hemos nombrado a Norma, así que lo hacemos en este momento. Bueno, a ver, el doctor Carbonetti ya nos ha tenido que dejar, pero dejó dos consultas o preguntas, una dirigida a Mercedes y una dirigida a Cristian. El caso de Mercedes, bueno, él hace alusión a la ciudad anarquista de Quirol, y él se pregunta, en relación a las epidemias, un poco si conocés ese caso, y también si vos has podido observar cambios, particularmente del higienismo, en el caso de la ciudad de Santa Fe. Bueno, agradezco las preguntas. Respecto a la primera, sobre la ciudad anarquista de Quirul, no ahondé demasiado en este autor, que en realidad es un seudónimo. Escribió unos ensayos con un fuerte contenido utópico, inspirados en los aportes, en los principios de Tomás Moro, sobre la ciudad anarquista americana. Y una de las cuestiones que plantea es la creación de pequeñas comunidades autónomas y federadas. Por el momento en el que escribe, o sea, él es francés, pero viene de niño a Argentina, a vivir a Buenos Aires. Por el momento en que escribe coincide con los principios del siglo XX, así que me hace pensar que probablemente haya sido estas propuestas estén vinculadas a las epidemias del principio del siglo XX, ¿sí? Porque bueno, concentración demográfica excesiva en ese momento todavía no se daba, se da más a mediados del siglo XX. Y respecto a si se encuentran vestigios o prácticas de higienismo en Santa Fe, sí, también a principios del siglo XX, si mal no recuerdo, en la ciudad de Santa Fe entre 1914 y 1918 se construyeron las primeras redes de agua corriente en Santa Fe, en el barrio Candioti, y el trazado del Boulevard Gálvez, que también, bueno, tienen que ver justamente con esas ideas del barón Haussmann o del higienismo de abrir la ciudad en espacios verdes, rectos, pero sobre todo que permita la aireación, la luz solar. Muy bien, gracias. De nada. Para Cristian, pregunta Adrián, si habría que también incorporar la dimensión demográfica en el análisis geopolítico global. Bueno, obvio que sí, y apenas arranqué la ponencia, justamente mencioné aquellos aspectos que yo no iba a poder desarrollar por una cuestión de tiempo, pero que son absolutamente necesarios. Por un lado, mencioné la globalización neoliberal, la cuestión vinculada a los recursos naturales, y una de las cosas que también dije es todo lo que concierne a estructura y dinámica de la población. Y en ese sentido, nuevamente, al menos si uno toma cierto tipo de perspectivas teóricas, y de hecho voy a mencionar unos autores que los escribo ahí,
Rajab, Prasad y Subramanian, son un conjunto de economistas pertenecientes al Banco Mundial, donde ellos justamente hacen planteo sobre los escenarios que le permiten a ciertos países tener estrategias relativamente consistentes de crecimiento a largo plazo. Una de las cuestiones, al menos dos de los factores que ellos consideran, es por un lado, poder que los países cuenten con saldos de cuenta corriente positivos, y por otro lado, la posibilidad de incorporar población económicamente activa joven. En ese sentido, como tendencia global, un área que tiene un plus es Asia. No necesariamente por una cuestión de que estén en una etapa de la transición demográfica en términos de crecimiento vegetativo, pero sí lo que sucede en esa área es que cuentan con, al menos ciertos países, China, mucho más India, cuentan con porcentajes relativamente altos de población rural. Por lo tanto, ese saldo migratorio que se puede llegar a dar desde el campo hacia la ciudad es un factor que en algún punto sostiene ciertas tendencias que yo había mencionado. Y otra área a nivel mundial que yo no mencioné, pero que en las últimas décadas tiene un notable crecimiento económico, es África. A ver, África claramente es el continente más pobre. No obstante, está en un proceso de crecimiento económico. Y la particularidad de África es que es el único continente que a lo largo de todo este siglo su población va a seguir creciendo. La mayoría de los continentes, al menos hacia mitad de este siglo, van a empezar, o se estabilizan, o empiezan a declinar poblacionalmente. Esas son las proyecciones. No solamente es estancamiento o declinación, sino que también implica envejecimiento de esa población. La única área a nivel mundial que va a seguir creciendo y con población relativamente joven va a seguir siendo África. Ahora, eso es, en parte, una oportunidad para África, puede llegar a serlo, China está invirtiendo en África, pero también eso puede transformarse en un escenario absolutamente caótico. En caso que el proceso de crecimiento económico se estanque, por lo tanto, eso puede generar una corriente migratoria que por proximidad a Europa, eso se transforma en un serio problema. Gracias, Cristian. Ya que justo estás respondiendo, te acerco otra consulta, en este caso de Alejandro Verón, de la Universidad Nacional de Tucumán. Sí. Él pregunta particularmente si vos podrías, explicar un poco más tu afirmación de por qué Rusia es incapaz de imponer condiciones. Porque, bueno, de acuerdo a la visión que tiene él, Rusia es un actor de primer orden en este momento desde lo geopolítico en el orden global. Así que bueno, sí, sobre esta cuestión. En términos económicos es secundaria. En términos estratégicos lo que es importante de Rusia es que cuenta con hidrocarburos y con conexión, con comunicación en ese sentido de ya sea gas o petróleo que va dirigido a Europa. Pero en términos económicos es absolutamente secundario. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del BRIC o del BRICS, ahí lo fundamental fue China. Aunque esté Rusia, aunque estuviera Brasil, aunque estuviera la India, lo relevante era China. Posiblemente en un futuro no muy lejano, India también vaya en ese mismo sentido. Pero Rusia en términos económicos no es gravitante. Y en términos militares, obviamente lo es. Posiblemente es el segundo arsenal militar, nuclear más importante en el mundo, pero también eso tiene un límite. Rusia no puede hacer uso de su arsenal nuclear, porque eso termina siendo un juego que no es de suma cero, no es que si Rusia golpea, el otro pierde. Ese es un juego donde perderían todos. Entonces,
aunque tiene ese poder, es un poder limitado. Muy bien, Cristian. Para Mercedes ahora, nos pregunta Franco, desde la localidad de Roldán. Vos planteabas la idea o la conexión entre vecindad y solidaridad. Él pregunta, o él al menos tiene la perspectiva, de que aparecieron lazos vinculados a la seguridad entre vecinos, es decir, la idea de control o esto de también de denunciarse entre vecinos ante, bueno, ciertos eventos que nos han estado pasando justamente por la pandemia. Por lo tanto, él ahí tiene como otra visión, sobre todo basándose en un autor que es Rodríguez Alzueta. Él quiere saber, bueno, si vos conocés ese autor o qué pensás al respecto. Sí, evidentemente existen, se dieron en esta cuarentena, como decía, nuevos vínculos entre vecinos, y ante la falta de servicio, en este caso de seguridad, por ejemplo, los vecinos tuvieron que organizarse para poder suplir aquella carencia o aquel servicio que no estaba siendo prestado eficientemente. Entonces, evidentemente se están experimentando nuevos modos de solidaridad ante una situación, es decir, ya existía un problema de servicios que en su calidad, en su cobertura, en su prestación no estaban siendo eficientes, sumado a la problemática de la pandemia que hizo concentrar a las fuerzas de seguridad o a los gestores públicos en ese problema, bueno, dejando baches evidentemente, los vecinos tuvieron que organizarse y salir a responder ante estas necesidades. Yo creo que son experiencias de nuevos vínculos y de nuevas organizaciones ciudadanas, tanto que se habla del derecho a la ciudad, del derecho a la participación. Bueno, vamos a tener que explorar cómo incorporar este tipo de nuevas organizaciones a la planificación y al ordenamiento. De alguna manera, es decir, dotándoles de mayores herramientas, o de alguna manera institucionalizándolos, es algo que se estaría por ver. En síntesis, vemos que estos como parches que se están viendo plantean nuevas vías de soluciones a los problemas que aquejan a estas ciudades, a nuestras ciudades. Gracias por la pregunta y el comentario. Bueno, muy bien. Y luego tenemos un comentario que nos hace Adriel Clip desde Brasil, bueno, donde ella, voy a leerlo, dice, si en el siglo XVIII y XIX tuvimos problemas con los congestionamientos de las ciudades, la insalubridad y las políticas de limpieza social, así dice, yo estoy leyendo literalmente, ¿no? Creo que hoy, por lo menos en Brasil, en el siglo XXI, el problema que sigue, pero con otro nombre, segregación urbana, y consecuentemente lo agravo con la cuestión de las desigualdades. Los desafíos son muy grandes y veo que necesitamos de cambios que nos permitan no solamente tener el derecho a la ciudad, sino también tener la ciudad en su función. Acá en Brasil, por ejemplo, el derecho de aprovechar la ciudad es muy limitada para la población de la periferia. ¿Bien? O sea que aquí hay, más que nada es un comentario, no una pregunta, pero como para que también
sigamos pensando a partir de las líneas que se han ido planteando en la tarde. Y luego tenemos una pregunta de, no dejó el nombre, pero sí la persona que la hizo es oriunda de la localidad de San José Esquina, en el sur de la provincia. Va dirigida a vos, Mercedes, y dice, teniendo en cuenta el ordenamiento territorial del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, ¿cuáles son las dificultades que surgen de llevar adelante las medidas de aislamiento y prevención frente a la pandemia? Bueno, qué bueno que llegó esta conversación hasta Brasil. Y sí, una de las de los puntapiés iniciales o de las cuestiones que yo planteaba era que nuestras ciudades latinoamericanas tienen serios problemas, y este es otro problema serio que se suma. Entonces, bueno, hay que darle la visión, resolver los problemas tratando de darle la visión orientada a la cuestión de la salud. Y respecto a la pregunta de la colega de San José de la Esquina, sobre las dificultades para el ordenamiento territorial en el Gran Buenos Aires, me parece que la principal dificultad es con respecto a la gobernanza de la pandemia, porque sabemos que el área metropolitana de Buenos Aires es una región metropolitana con diferentes gobiernos, son distintas unidades administrativas, es una región metropolitana que tiene estrechas relaciones funcionales. Hay gente de municipios y de partidos que van a trabajar a la ciudad y viceversa, y tienen que ponerse de acuerdo en qué medidas tomar, qué cosas habilitar, en qué fase de la cuarentena se va a seguir. Creo que esa es la principal dificultad. Pero otra dificultad ya más por parte de los vecinos es, no sé, yo pensaba cuando miraba las noticias que nos dicen quédate en casa, y se me ocurre ese estallido de casos de coronavirus en las villas miserias, y yo me pregunto cómo hace una familia que vive en una villa miseria para quedarse en su casa. Entonces, ese es otro problema que dificulta el cumplimiento de todo esto. Es un problema de ordenamiento territorial, de planificación urbana, de décadas de no haberse atendido estos serios problemas. Gracias, Mercedes. Yo tengo una pregunta para hacerle a Gustavo, más que nada plantearle una reflexión que tengo, a ver un poco cuál es el pensamiento de él. Un poco sobre lo último que plantea Mercedes, yo también he pensado estos días, y sobre todo a partir de lo que ha estado sucediendo aquí en la provincia de Santa Fe, también quizás en la provincia de Entre Ríos, que es un poco lo que uno más conoce desde lo local, y el papel que juega también en esto de la proliferación de casos de COVID-19, porque obviamente en el área metropolitana de Buenos Aires, indudablemente que los aspectos urbanísticos, el hacinamiento, la falta de infraestructura, los problemas de insalubridad están jugando un papel clave. Ahora, se han conocido casos aquí más en nuestras latitudes, donde la proliferación de casos tuvo que ver con determinadas acciones que hicieron algunas personas que, sabiendo incluso que tenían o que eran positivos para coronavirus, se trasladaron de una localidad a otra e hicieron también determinadas actividades no respetando el aislamiento que les habían, digamos, obligado a hacer.
Por lo tanto, yo también pienso en cuáles son los aspectos culturales que juegan a la hora de la diseminación de los casos, ¿no? Y lo hemos visto puntualmente en muchas localidades aquí de la provincia de Santa Fe, tanto del sur de la provincia como aquí en la zona de la costa, y eso creo que también es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Cómo juega lo cultural a la hora de ciertas decisiones que tomamos los seres humanos. Y con respecto a vos, Gustavo, quería consultarte este tema de las estadísticas. Esto de, a ver, la inclusión de los casos confirmados, a ver, de lo que está sucediendo en las Islas Malvinas en las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. No sé si tenés alguna opinión formada desde esto o qué nos podés comentar. Sí, primero lo que decías, lo que planteaba anteriormente, de la cuestión de contagio, me parece que hay que verlo en cuestiones más de tipo estructurales, como planteaba Mercedes, a ver qué pasa con la cuestión del contagio en contextos donde el aislamiento no es fácil, ¿sí? Entonces, y después, si ya de lo cultural, ya sería meter en un plano que ahí ya, que lo que pasa ahí no estaría en condición de hacerlo, porque tendría más que ver hasta con cuestiones de tipo psicológicas, ¿sí? Sí, después dejar abierto incluso para conversar con nuestras colegas chaqueñas, viendo este tema acá de qué pasa en zonas de islas, y pensar en el caso de Isla Cerritos, ¿sí? A ver, muchas islas se piensa por una función turística donde el tema de la dotación de servicios pasa por la dotación de servicios relacionados con el tema de turismo, con la recreación, con el ocio, pero no pensándolo en términos sanitarios, ¿eh? Entonces, en mucho contexto de isla el contagio viene por la actividad turística, pero después no tienen recursos esas islas para atender a la población local, ¿sí? Entonces quería plantear, después conversar el tema de Isla Cerritos, ¿sí? Pero yendo a la cuestión específica que planteaba el tema de estadísticas, ¿sí? Sí, los 3 casos que se dieron en las islas, Argentina las computa como propia, asignándola a la provincia de Tierra del Fuego, ¿sí? Con cuestiones que plantea el gobierno de confiabilidad del dato, de duda del dato, porque obviamente es un dato que no depende del gobierno argentino. Entonces, ahí creo que hay una contradicción. A ver, si lo va a computar como propio, tenés que confiar en el dato, si no, bueno, tenés que admitir que es un dato que bueno, lo estás relevando, por lo tanto hay que contarlo como propio, ¿eh? Mucho más no puedo decir, más allá de cuestiones que fueron de público de conocimiento de cómo se tomó este cómputo en las islas, ¿sí? Que fue, no cayó bien, ¿sí? Hubo una voz que fue la más... Bueno, hubo 2 voces que se hicieron muy explícitas. Una, por un lado, la voz oficial de las islas, que elegantemente le agradecieron al gobierno argentino, diciéndole que, ok, gracias, pero cualquier problemita que tengamos, nosotros vamos a reportar a Inglaterra, ¿sí? Y sí, una voz más belicosa, que fue la de la directora del periódico Penguin News, que directamente lo planteó como una provocación. Es decir, bueno, déjenos tranquilos en este pequeño territorio tan frío, perdido en el mundo y tan frío, ¿sí? Eso solamente, o sea, desde las islas lo tomaron como esta cuestión de computar los casos como propio de Argentina como una provocación. Esa es la cuestión. Después, no sé, Javier, si te respondí. Sí, era a ver, conocer un poco tu parecer, digamos, porque bueno, es algo que incluso creo, Gustavo, que no todos por ahí los argentinos quizás están al tanto de ese dato, digamos, ¿no? Que hasta donde yo supe eran 13 los casos
positivos, ¿no? Sí, porque bueno, esos casos se recuperaron y nos siguen llegando los vuelos, salvo estos vuelos de Inglaterra cada 15 días muy controlados. Entonces, de ahí que prácticamente volvió a la vida cotidiana, volvió a la normalidad. ¿Sí? Solamente están cerrados, cuestión que no es menor para los kelpers, los bares, ¿sí? Porque los bares es un lugar de sociabilidad muy importante, ¿sí? Donde tipo 6 de la tarde, cuando sale de trabajar, como hace mucho frío para ir a su casa y volver a salir, eso no lo hacen, entonces se sale del trabajo y se va a los bares. ¿Sí? Entonces, bueno, no es menor este tema que estén cerrados los bares, ¿sí? Porque es uno de los ámbitos primordiales de intercambio de los habitantes de las islas. Muy bien. Una Gracias. cuestión que me interesaba incluso para, ya que es un conversatorio, para conversar con, con Vilma, con Viviana, no sé si hay otros colegas chaqueños. Sí, justo yo, a ver, quería que hagan un aporte un poco para sumar otra visión justamente desde una provincia como Chaco, que en este momento está, bueno, siendo lamentablemente, una de las provincias más afectadas por el tema del coronavirus, y me parece que sería conveniente que Vilma Falcón o Viviana Pértile, que están en este momento conectadas, quizás también hay otro colega de la Universidad Nacional del Nordeste, pero que puedan hacer un aporte para sumar a la visión. ¿Pueden en este momento Vilma o Viviana? ¿Están conectadas? Sí, adelante. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, tomé yo la palabra, Vivi, no sé si vos podés después agregar algo, pero bueno, la situación aquí en Resistencia, bueno, ya lo saben, o quizás no, porque la verdad es que a nivel nacional la situación del Chaco y la situación de Resistencia en particular, no sé si es tan conocida, pero nuestra situación es muy delicada, muy delicada. Hoy día estamos en alrededor de casi 1.700 infectados. Tenemos ya prácticamente, bueno, entre 90 y 97 muertes aquí en el Chaco, ¿no? Pero la mayoría de los casos están en Resistencia. Y a nivel provincial tenemos en este momento un poco más de, digamos, supera el 50% de recuperados en relación a la cantidad de enfermos activos. Acá, según mi opinión y mi visión de lo que está sucediendo, es que las medidas, las estrictas medidas que se han tomado, quedaron en los papeles. En realidad, la serie de medidas, restricciones, aislamiento, es muy difícil, y hoy lo decía María Mercedes, y lo decían algunos otros colegas, también en el chat, es muy difícil en una ciudad en que tiene un alto porcentaje de población con muchas necesidades, prácticamente la gran mayoría de la población que vive en la periferia urbana está sumida en la pobreza. Entonces es muy difícil mantenerlos en sus casas, bien lo señalaba María Mercedes recién. Y eso hace que esas restricciones que están escritas, que están en las noticias, quédate en casa y demás, no se cumplan, realmente no se cumplan. Y bueno, así estamos teniendo, digamos, esta situación bastante crítica y bastante delicada. A ver, no quiero acapararla, pero digo, mi aporte es ese en este sentido. Es muy difícil, se comprueba, digamos, con nuestro caso, nuestra ciudad, que es muy difícil tener aislada a la población y tenerlas quietas en sus casas cuando tienen necesidad día a día de salir a buscar el pan para su familia, ¿no? Eso, en principio. Vivi, si querés agregar algo. Yo aprovecho, Vilma, muchas gracias por
Y primero, buenas tardes, buenas noches ya, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos, Javier. Mira, quería preguntarte un poco respecto de la distribución de los casos en la ciudad de Resistencia, ciudad que conozco, por supuesto. Un poco, ¿sigue un patrón entre el centro y la periferia? ¿O cómo es esa distribución de los casos dentro del gran Resistencia? Sí. Vivi, ¿querés decir algo? Está sin micrófono. Estaba sin micrófono, bueno, decía. no importa. Bueno, sí, qué lástima no tener a mano una cartografía, ¿no? de la distribución de casos, digamos, en los barrios. Pero hay una alta concentración, por supuesto, en el centro, es el mayor porcentaje, y en barrios, digamos, están focalizados en algunos casos. Pero esos focos que se fueron dando en determinados barrios, como por ejemplo, quizás ustedes los conozcan, el barrio Toba, por ejemplo, otros barrios también de la periferia, eso ha ido como ampliándose en la mancha urbana. Es decir, tenemos un centro, un microcentro, digamos, bastante concentrado con casos, y luego barrios aislados. Pero ese aislamiento o esa diferenciación por barrio cada vez va siendo como más difusa, podríamos decir, esa distribución, porque se van detectando casos, se va ampliando, digamos, el número de casos según los barrios. Así que barrios marginales en la periferia y el centro con bastante casos, más casos que en el resto, digamos, ¿no? Esa es la distribución por ahí como para ilustrar así sin ningún tipo de cartografía. Perfecto, muchas gracias. Por nada. No sé si alguien tiene alguna otra consulta o comentario. En función de lo que decía Vilma, si uno observa los mapas, bueno, estuvo haciendo mucha cartografía de Liliana Ramírez. Así es. Y justamente esta cuestión acá de cómo se fue difundiendo el tema de los contagios, porque estaba muy concentrado en el centro en un primer momento, si mal no observé, ¿sí? Y ahora, bueno, está más diseminado Exacto, en el así plano. es. Así es. Viviana logramos callarlo, aunque no lo creamos, pero no está sin voz. ¿Cómo? Viviana. Está sin voz. Está sin voz. Solo escribe en el chat. Permiso para comentar algo. Sí. Bueno, primero agradecerle a los tres expositores que estuvieron muy bien, y agradecerle a Gustavo, que fue quien tiró la idea de estos conversatorios y dio puntapié a este ciclo de charla, que esperemos que no se terminen acá. Como estoy viendo que hay algunos en el chat, agradecimiento a las colegas del Chaco, y a que evidentemente no conocemos bien esta situación, la conocemos de oída. Sería bueno generar un nuevo encuentro, si ellas están dispuestas a plantear la situación de la pandemia en Chaco. Les tiramos la invitación, y si ustedes quieren, organizamos otro conversatorio con este tema específico. Sí, aceptamos y tenemos a nuestra experta, que es Liliana Ramírez, que se está ocupando de todo el tema de COVID acá en el área metropolitana de Gran Resistencia, y bueno, lo que podamos aportar sería muy interesante. Nosotros también tenemos muchas preguntas, como para hacernos, digamos, ustedes qué visión tienen acerca de lo que pasa en Rosario, porque Rosario nos llama la atención en este momento, por ejemplo, y son cuestiones que nos surgen, digamos, y me parecen fantásticos que podamos conversarlas en estos espacios que están muy bien pensados y bien logrados por la cantidad de participantes. Lo he visto hoy, el interés que tienen estos temas, ¿no? Así que
aceptamos el desafío, nos ponemos de acuerdo con Gustavo, con Javier, para planificar algo entre todos. Muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo avanzamos. Bárbaro. La verdad que cuando pensamos esta idea con Gustavo hace un mes atrás, estábamos todavía inmersos en mucho en las actividades más de aula, y la investigación estaba un poco más detenida, y la idea justamente era movilizar, a ver, no es que estaba detenida, estaba más invisibilizada, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces la idea era visibilizar que había un trabajo de investigación más allá del trabajo de aulas, que era el que emergía, porque como estábamos en la virtualidad y era toda una novedad en las clases virtuales, estábamos todo el día hablando de las clases virtuales. Pero más allá de eso también había un trabajo en paralelo que era la investigación. Y había que visibilizar ese trabajo, y así hizo la idea con Gustavo y se la planteamos al departamento, y así, bueno, acá estamos. ¿Me permitís, Llegamos a Javier? Chaco. ¿Me permitís, Javier? Sí. Decirle a Gustavo, quizás lo podamos plantear desde la red. Sería lindo armar un conversatorio con todos los departamentos e ir turnándonos como para contar cuál es la situación en nuestros lugares, ¿no? En las ciudades, en las provincias, con nuestra geografía. ¿Qué te parece? Y yo creo que la mayoría de los departamentos ha hecho trabajo sobre las situaciones locales, así que... Es más, algo habíamos ya intercambiado una opinión con Vilma y con el Departamento de La Plata, que es el otro departamento que está en la comisión directiva de la red, que varios departamentos tienen proyectos aprobados por la convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología sobre el tema COVID. Entonces, al menos sería una primera actividad con quienes dirigen estos proyectos. Claro. De ahí que comenzamos a hacer un primer relevamiento a ver qué departamentos y proyectos aprobados. Pero sería como una primera actividad. No quiere decir que en otros departamentos que no tengan proyectos que se hayan presentado en esta convocatoria no estén trabajando este tema. Claro. Y una cuestión en función también de lo que decía Javier de cómo surge la idea. También creo que era un reto también como nosotros como docentes investigadores, que a veces, no a veces, sino que nuestra especificidad del objeto que analizamos, hay que la mirada a veces esté muy sesgada por esa especificidad. Entonces, este tema de COVID, lo decía el miércoles pasado, o sea, en el departamento de geografía nuestro solamente hay un especialista en tema de más relacionado con enfermedades, con salud. O sea, nosotros no somos especialistas en ese tema. Pero este era un reto, decir, a ver, cada uno de las cuestiones que aborda, que de interés, a ver, cómo puede esa especificidad poder migrar una temática que no era de nuestra competencia. Ahí justamente entran en un juego distintos paradigmas, el paradigma de la simplicidad versus el paradigma de la complejidad, Edgar Morán. Y aunque parece que sea mala la palabra flexible, a ver cuán flexibles somos nosotros de poder también desde nuestra especificidad poder ver una problemática. ¿Sí? Bueno, visto que llevamos 2 horas y media prácticamente, me parece que la tarde ha sido productiva. No sé si hay alguien que tiene algo más que agregar. Bueno, creo que podemos ir entonces dando por finalizada esta tarde, que creo que ha sido más que provechosa, y una buena instancia de encuentro, de intercambio, de diálogo, para seguir pensando de acá para adelante, como geógrafos y también ciencias afines, seguir pensando a ver qué podemos aportar a la pandemia que vino este año así como inesperada, pero acá está, y que nos va modificando en muchas cosas. Así que
agradecer a los 3 ponentes, ante todo, y bueno, vemos de acá para adelante cómo continúa. Bien, muchas gracias y nos vemos quizás en una próxima edición.